el Tri estará enfrentando a la selección de Ecuador con el compromiso, quizá no con la obligación, pero sí con el compromiso de llevarse la victoria ante un equipo ecuatoriano que no ha hecho más que quejarse de la venta de boletos, de la serenata, de la altura, de por qué México juega en la Ciudad de México, de por qué el Tri está jugando en México y no en Estados Unidos. Señores ecuatorianos, México es anfitrión o coanfitrión, como ustedes quieran, de una Copa del Mundo y por eso juega como local, porque además terminó como primer lugar de su grupo. Hoy con el compromiso de ganar ese partido. Cualquier otro resultado, ya lo estaremos platicando en la mesa de Fútbol Picante, me parece sería un fracaso rotundo para la selección mexicana. ¿Cómo estás, Desiree? Bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias, Michel. José Luis, Gustavo, ¿cómo están? La verdad es que yo me quedé consternada por el comunicado que hace la Federación de Ecuador. ¿Cuál de todos? Porque es el último, el de las 11 de la mañana más o menos. De la serenata. Donde dice que no la disfrutaron. Creo que no la disfrutaron, pero es parte del folclore de un equipo como el mexicano, donde va a utilizar todas sus herramientas, ya sea externas, que algo que no puede controlar básicamente la gente que vaya y se acumule, que haga este tipo de fiestas, claro que incomoda. Y creo que esa incomodidad se ve reflejada en este comunicado, que saben perfectamente que pues están tratando de atar cabos para que no se permee esa información en la cancha. Lo que importa es la cancha. Y yo quiero ver un partido extraordinario donde favorezca a México, por supuesto. Están tratando, Chelis, de jugar un partido fuera de la cancha donde no tiene nada que hacer ni la parte directiva ni la parte futbolística de la selección de Ecuador. No sé si quieran que les recordemos por ahí lo de 1993 en aquella Copa América, donde con todo en contra la selección mexicana y fue y les ganó. Ganó. Buenas tardes, Desi. Buenas tardes, jóvenes. Yo quitando lo de la serenata de ayer. ¿No te gustó? Que no tiene por qué ser. Porque sí tienes que estar. ¿Te ha tocado el ángel? Sí, claro. ¿Sí te ha tocado el claro. ángel? ¿Y ya has bajado? Sí, por supuesto. Y me han llenado de espuma y pero cosas poco agradables. Ya son manifestaciones. Hablando de este partido, no me quiero salir del tema. Hablando de este partido, quitando lo de este descanso, lo demás ya estaba en el calendario, ya estaba puesto, ya estaba dicho, ya estaba todo. Y son dos fútboles que se podrían encajar muy bien entre lo que hace uno y lo que hace el otro. Si lo quieres ver de cualquier lado, los dos se pueden hacer daño porque los dos tienen armas para hacerse daño. Los dos, no amarres navajas, vaya. ¿Yo? ¿A mí me dices? No. Al público. A estas quejas, el público va a seguir manifestándose, no de la mejor manera. Entiendo tu molestia. A mí me encantó lo de la serenata. Yo creo que hay argumentos para poder solventar esa situación. En Sudamérica, en México, en particular en CONCACAF, son situaciones que se viven, ¿no? En fin, coincido también en parte de lo que dices y ya tendrá que resolverlo en todo caso también la FIFA y el comité organizador para evitar que este tipo de cosas puedan afectar, porque lo demás no va a suceder, ¿eh? No, ahora, Gustavo Mendoza, bienvenido, buenas tardes. ¿Obligación o compromiso de la selección mexicana? Hijo, Mitch, qué difícil separarlos o ambas, ¿no? Pues ambas. Chelis, qué gusto reencontrarte, ¿eh? Un verdadero placer. Uy, llevan media hora con puro cebollazo. Eso sí, lo primero reclamo de Gustavo Mendoza al Chelis, porque no sé qué le reclamó, que cuando el Puebla, que bla, bla, bla. No. Bueno, pues al rato les invito una serenata, aunque no le gusten al Chelis. Amigos, nos reencontramos, hemos trabajado varias veces juntos y hoy nos vemos después de mucho tiempo. Muy bien. Qué gusto, Chelis. ¿Dónde hubo fuego, cenizas quedan o no? A ver cuándo jugamos golfito. Listo. Compromiso. Nos excluyeron. Pero aquí se juega bien, ¿eh? Sí, nos excluyeron. No, los invitamos. Compromiso u obligación, decías. Yo creo que hay que encontrar una combinación, ¿no? De acuerdo. Saludos a todos, por cierto, en ESPN. Yo creo que el compromiso debe de estar en automático. Esto de que cuando resaltas en un partido, en el análisis o durante la transmisión, no, es que qué buen esfuerzo, qué bien que le metieron, es lo mínimo que le puedes pedir a un jugador de fútbol profesional y máxime si representa a su selección. Eso es en automático, el sudar la camiseta. Oye, es que Javier, ¿cómo ha rescatado la identidad y otra vez el corazón en la camiseta verde? Eso debería ser automático, no tendría que exprimirlo. Y lo es, ¿eh? Y lo es. Está bien, algunas veces parece que no, pero yo
yo estoy de acuerdo contigo, lo es. Puede parecer que no, pero lo es. Yo creo que la palabra que más cabe hoy en este partido ante Ecuador es obligación. México está obligado, desde mi punto de vista, a comprometerse, a matarse en la cancha y buscar el triunfo. A eso, no a ganarlo, pero a meter todo, a pelear cada pelota como si fuera la última, a buscar con todo el pase. Está obligado. Ya no sé si le vaya a alcanzar contra un Ecuador que es muy fuerte. Una cancha que no sé a quién va a favorecer. Muy buen drenaje siempre ha habido en el Azteca. Con la remodelación todavía lo mejoraron más. En la mañana amaneció lloviendo. Se quitó un poco durante el día, se ha quitado, pero hay una fuerte probabilidad de lluvia. Cierto, la cancha es para los dos, es una pelota, 11 contra 11, pero las condiciones futbolísticas de uno y otro equipo creo que le favorecerían más al ecuatoriano que la cancha estuviera sucia, si se me permite la expresión. De acuerdo, yo creo que sí hay obligación. Ya lo estaremos platicando. Otro resultado que no sea la victoria hoy, creo, sería un fracaso para la selección mexicana. Ya vamos a ahondar en ese tema. Por lo pronto hacemos un enlace en los alrededores del Estadio Azteca con John Sutcliffe, con León Lecanda, para que nos platiquen un poco qué es lo que está sucediendo. Compañeros, vamos con ustedes. Sutcliffe con León Lecanda. John, mira, así rapidísimo, ya invitaba a Gustavo Mendoza a jugar golf aquí al Chelis. Nada más explícales que aquí en el líder mundial el handicap no cuenta. Aquí se juega y se juega bien. Vamos contigo, John. León, adelante. No, te diría que el Chelis se la sabe cascar y es viejo lobo de mar. Aguas, aguas, porque yo sé que alguien sale a jugar a las 6 de la mañana en Puebla, 9 hoyitos caros. No, como diría Bora con el Chelis, aparte que lo quiero, yo respeto, mi Mitch. Con cuidadito, mi Gus, no vaya a ser que te hagan perder los primeros dos para luego bajarte toda la lana. Bueno, ahí está el compromiso, abrió la invitación Gustavo Mendoza y ya estaremos viendo entonces qué foursome se va formando. Bueno, vamos a entrar en tema. John, León, platíquenos un poco qué sucede en estos momentos alrededor del Estadio Azteca y qué se espera que ponga la selección mexicana esta tarde-noche frente a Ecuador. Es como un hormiguero ahorita, ¿no? Todo el mundo se está moviendo paulatinamente con una tensa calma. Sí. Creo que la logística, el orden, la operación, pues la han afinado, está mucho mejor hecho todo, siempre y cuando no aparezca la lluvia, León. Sí, a ver, ha ido, como se dice, increciendo el operativo de seguridad en torno al Estadio Ciudad de México. Y esto incluye 15,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estarán en las inmediaciones del estadio, en el interior del inmueble, también en los Fan Festival, específicamente en el del Zócalo, pero en los otros que ha colocado el gobierno capitalino en distintos puntos de la ciudad, que no son oficiales de FIFA, pero sí del gobierno. Y esto además abarca, para el tema de los festejos, otros 40,000 elementos más de las fuerzas de policía. Esto te habla, John, o sea, más de 50,000 elementos de nuestras Fuerzas Armadas, eso sin contar, bueno, Sedena y Guardia Nacional y los equipos antiexplosivos, etcétera, de lo que espera en términos de autoridad por este partido, ¿no? Y como bien decían, antes de entrar en terreno futbolístico, esta tensa calma, John, yo sí la veo, ¿no? Un operativo más estricto, revisando los tarjetones con las placas, escaneando códigos. Obviamente ya vemos aquí a la distancia a todo el staff, todo el personal ingresando al estadio, preparándose para el que será seguramente el partido más importante de México en los últimos años. Y sí se nota, Mitch, cuando controlan la ley seca alrededor de un estadio, sí notas pues más tranquilidad, más orden, porque imagínate que se empiezan a tomar a las 2 de la tarde y el partido es a las 7, por eso luego pasa lo que pasa en el Ángel, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, habrá que también... Es que el festejo es desmedido, ¿no? Y el comportamiento de la afición en ese sentido no ha sido ejemplar. Ya estaremos también en breve con César Caballero, que está en la última milla. Por lo pronto, una pregunta antes de ir con César Caballero para ustedes, John y León. De acuerdo a lo que nos han reportado, el 11 inicial sería el mismo, es decir, con el regreso a la central de Montes, con Jorge Sánchez por derecha, con Gil Mora como mediocampista y con esos tres mosqueteros al frente, con Quiñones, con Raúl Jiménez y con Alvarado. Sí, Mitch, Tala, Montes, Johan, Gallardo, Sánchez, Lira, Mora, Romo, Piojo, Julián y Raúl. Que nos explique el Chelis
¿cómo puede sacar provecho Mora teniendo a Romo y a Lira? Que México empieza a jugar fútbol cuando Ecuador va a tener la pelota y la va a recuperar. Se supone que en estos 3 últimos partidos la recupera muy rápido, no deja jugar al rival, y en este caso no dejar jugar a Ecuador es mucho. No tiene gol, pero en la media cancha sí les gusta tener la pelota, sí la saben tener. Con esta presión, y si buscan el espacio donde está Mora, entonces tiene a 2 receptores listos, puede tener la llegada de Sánchez, que por primera vez en mi vida me encantó Sánchez el último partido, puede tener llegada de Gallardo, puede tener incorporación de sorpresa de Romo. Para mí, México tiene que jugar exactamente igual, porque fue el equipo que le demostró que tiene más llegada, más oportunidad de gol. La recuperación es la misma. Bien, ya andaremos en ese tema. Hay 3 conceptos que toca el Chelis que me parecen interesantes. Vamos rápidamente con César Caballero. César, platícanos qué es lo que sucede en esta última milla, en este anillo que se pone alrededor del Estadio Azteca como seguridad para la llegada de los aficionados, y qué le recomiendas en todo caso a la gran cantidad de aficionados que van a ir a apoyar hoy a la selección. ¿Qué pasó, Michel? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que a todos en la mesa de Fútbol Picante. Sí, estamos en la última milla, nosotros estamos del lado de la calzada de Tlalpan. La verdad es que el flujo de aficionados todavía es bastante lento, obviamente faltan varias horas para que inicie el encuentro, así que está muy tranquilo este acceso de la calzada de Tlalpan. Ya lo dijiste tú, solamente gente con boleto, con acreditación, se puede acercar a esta zona. Yo lo que le recomiendo al aficionado es que salga con tiempo, que no se espere a último minuto. Está funcionando el tren ligero, están funcionando los diversos medios de transporte, el Park and Ride que ha puesto también la FIFA para los aficionados en distintos puntos de la Ciudad de México también están funcionando de buena manera, así que si tienes la oportunidad de venir al estadio, hazlo con tiempo, evítate contratiempos, evita tumultos y seguramente vas a tener una mejor experiencia aquí en el Estadio Ciudad de México. De momento hemos visto poca afición ecuatoriana, hemos visto a más aficionados mexicanos, es una realidad que me parece que el tricolor va a golear en la tribuna esta noche. Vamos a ver cómo se dan las cosas en el partido contra Chequia. Tranquilamente 98% del estadio estaba pintado de verde. Hoy se espera algo similar con respecto al partido de hoy por la noche aquí en el Estadio Ciudad de México. César, John, León, qué gusto saludarlos. Yo me quiero meter un poquito más a la alineación del día de hoy, que por cierto siempre han estado muy atinados. John, León, debo felicitarlos una vez más por esta información tan precisa que generalmente nos tienen. Yo tengo dudas con lo de Jorge Sánchez. Si hoy es otra vez Jorge el indicado a jugar la lateral, suele ser un lateral con más llegada que Reyes por momentos en el terreno de juego, pero a Javier Aguirre le encanta que el Piojo Alvarado venga a meterse como un lateral amarrado. ¿Me estás queriendo decir, o me están diciendo, que con esta alineación Javier Aguirre está soltando al equipo mexicano, buscando que vaya a apretar al cuadro ecuatoriano desde que empieza el partido? Ojo, contra todo lo que hizo contra Sudáfrica, que por momentos sí lo dominó, no lo hizo contra Corea, sobre todo en el primer tiempo, y contra la República Checa lo consiguió a partir del contragolpe de Mateo Chávez, que abrió el marcador. Hoy cambiaría radicalmente la postura Javier para ir al frente desde el principio. A ver, Gus, 2 cosas. Lo primero es, este 11 titular que damos, bueno, se lo entrega a los jugadores 3 horas antes, ¿no? Claro. Entonces, es uno de los ensayos que más utilizó, que más tiempo utilizó el fin de semana. Lo mismo que contra Chequia, hubo posiciones de la información que hemos recabado John y yo, en donde utilizó otros jugadores. Una es, desde luego, Israel Reyes, como una de las alternativas en la lateral derecha, precisamente por ese factor que dices, que Roberto Alvarado se pueda meter, pero no de arranque hasta donde nosotros sabemos. Otra de las alternativas, también trabajó con Álvaro Fidalgo en medio campo, ya sea por Luis Romo para jugar solo con un contención que sería Lira, tener a Álvaro Fidalgo y a Gil Mora sueltos, o bien con el doble pivote y sea Álvaro Fidalgo el que juegue más cerca. Pero mira, todas estas variantes tienen que ver con la propuesta del equipo mexicano, John. Lo que quería contra Chequia le salió bien, una presión alta, no dejar que el equipo contrario respirara demasiado con una salida larga tanto de Gallardo como de Sánchez, pero teniendo 4 en el fondo siempre, porque se quedan los 2 centrales que son Montes y Vázquez, y también bajan a los apoyos Lira y Romo.
A ver, yo creo que el Vasco ayer nos los dio a entender que contra Sudáfrica vio la media cancha muy amplia, la cerró, por eso puso el doble contención. Yo les puedo decir que ha habido momentos en los entrenamientos donde Rafa Márquez se para atrasito de la línea de 4 de los defensas. Ese es el aporte de Rafa realmente en esta selección, y diciendo salgan, porque quieren tener salida, quieren presionar arriba, y yo creo que eso les funcionó desde que buscaron el cambio contra Corea. Pero lo más importante de todo esto, y el Chelis nos los puede explicar, es cómo buscó, y ayer lo dijo el Vasco, cómo buscó que la media cancha se hiciera menos amplia, más ordenada, y Romo supo aprovechar la oportunidad. El por qué, aunque dijo que iba a guardar a Brian Gutiérrez, realmente no va de inicio Brian hoy, según sabemos nosotros, porque Romo aprovechó esa oportunidad. Le gustó más cerrar la media cancha con Romo que ampliarla con Brian. Y además Romo rompe el partido contra Corea al aprovechar el error del guardameta asiático y marcar el gol de la victoria, y también rompe el partido contra Chequia con esa jugada en donde, como sea, logró sacarse 3 rivales, meter el balón filtrado para que Mateo Chávez tuviera una tremenda definición y marcara el primer gol en la victoria fundamental contra Chequia. Entendiendo que el último resultado de la selección mexicana en el partido ante Chequia de la fase de grupos fue positivo, yo decía, ¿no?, que iba a dejar un poco más dudas que certezas por tantos cambios, ¿no? Y por eso hoy está la conversación de por qué por derecha Jorge Sánchez, por qué regresar a Montes, por qué con 2 contenciones, en fin. Lo importante es que hay, me parece, variantes para el equipo mexicano. Ya hablaremos de eso. Javier Aguirre sabe perfectamente que el margen de error se ha reducido a 0. En la intimidad del hotel de concentración en la Ciudad de México, el estratega de la selección mexicana repasa una y otra vez los videos de Ecuador, consciente de que los 90 minutos de hoy en el Estadio Azteca no se parecerán en nada a la fase de grupos. A pesar de haber firmado una primera ronda impecable, con 3 victorias consecutivas y mantener su portería completamente imbatida, el director técnico entiende que los elogios del pasado reciente son una trampa mortal en las eliminatorias directas. El Vasco, viejo lobo de mar en estas instancias, enfocará las horas previas al partido en blindar la mente de sus futbolistas, alejándolos del triunfalismo local y sembrando la urgencia de jugar el partido con el cuchillo entre los dientes. La narrativa táctica que Aguirre planea plasmar sobre el terreno de juego comenzará desde la estructura defensiva, su principal orgullo en este torneo. Su prioridad absoluta para el duelo de hoy será neutralizar la potencia física y la velocidad en las transiciones que caracterizan al conjunto ecuatoriano. El entrenador sabe que Ecuador llega con el impulso anímico de haber derrotado a Alemania, un resultado que los convirtió en un rival sumamente peligroso y desinhibido. Para frenar ese ímpetu, el cuerpo técnico mexicano apostará por un bloque medio-bajo en los primeros minutos, buscando privar a los sudamericanos de los espacios largos donde sus extremos suelen hacer daño. No habrá presiones altas alocadas que dejen desprotegida a la zaga. La consigna será el orden absoluto, la paciencia y las coberturas escalonadas para forzar el error rival. Sin embargo, el clima previo al partido se ha calentado significativamente fuera de la cancha debido a las profundas quejas emanadas desde el seno de la selección de Ecuador. El entorno de la sudamericana ha manifestado abiertamente su inconformidad por tener que disputar este partido eliminatorio precisamente en la Ciudad de México. Para el cuerpo técnico y la Federación Ecuatoriana, el hecho de que México juegue automáticamente en el Estadio Azteca representa una ventaja injusta derivada directamente de su condición de coanfitrión del certamen. Los ecuatorianos argumentan que la altitud y las condiciones climáticas de la capital mexicana actúan como un jugador número 12 a favor de los locales, rompiendo con el principio de neutralidad que idealmente debería imperar en las fases de eliminación directa de una Copa del Mundo. A este malestar geográfico se suma la enorme fatiga logística que la delegación de Ecuador ha tenido que arrastrar en las últimas horas. Los portavoces del equipo ecuatoriano expresaron su frustración por la duración y el desgaste de los vuelos de traslado hacia la sede del encuentro, una situación que, según ellos, rompió el ritmo de recuperación de sus futbolistas tras el desgastante partido frente a Alemania. La directiva sudamericana ha dejado entrever que el calendario de viajes favoreció desproporcionadamente a México
que no tuvo que sufrir un desgaste aeroportuario similar por su condición de anfitrión establecido en su propio territorio. Esta disparidad en los traslados y el escaso tiempo disponible para aclimatarse a la altitud de la Ciudad de México han sido calificados internamente por Ecuador como una desventaja competitiva inaceptable para un torneo de esta magnitud. Frente a este ambiente enrarecido y las protestas del rival, Javier Aguirre ha instruido a su plantel para que haga oídos sordos y capitalice la localía con inteligencia. En el mediocampo se librará la verdadera batalla estratégica y Aguirre ya ha diseñado el plan para inclinar la balanza a su favor, utilizando el factor de la altitud para asfixiar paulatinamente al oponente. La orden para sus mediocampistas será clara: ralentizar el ritmo del partido cuando México tenga la posesión, obligando a los ecuatorianos a realizar desgastantes persecuciones y morder con agresividad en cuanto el balón se pierda. El vasco buscará generar superioridad numérica en la zona central, obligando a Ecuador a jugar por las bandas, donde confía en que sus laterales puedan controlar los duelos individuales, mientras el cansancio del viaje y la altura hacen mella en las piernas sudamericanas. La ofensiva mexicana tendrá una dosis alta de pragmatismo y verticalidad, aprovechando que el rival podría mostrar fisuras físicas en los bloques finales de cada tiempo debido al impacto logístico denunciado. El director técnico basará sus opciones de ataque en transiciones rápidas y en explotar la contundencia de sus atacantes, buscando desgastar a la saga ecuatoriana con desmarques de ruptura constantes. Aguirre ha enfatizado en las últimas sesiones de entrenamiento la importancia de la toma de decisiones en el último tercio del campo. No quiere centros predecibles que faciliten la tarea de los espigados defensores rivales, sino pases rasos retrasados y diagonales que obliguen a los defensores de Ecuador a girar bruscamente, un movimiento sumamente costoso bajo los efectos de la fatiga del viaje y la altitud. El manejo de las jugadas a balón parado será otra de las cartas fuertes que el estratega pondrá sobre la mesa hoy, un aspecto donde el factor anfitrión y el cobijo de la grada local se hacen sentir con mayor fuerza. Aguirre es un obsesivo de la estrategia fija, tanto en ataque como en defensa, y sabe que en partidos tan cerrados y cargados de tensión política y deportiva, un tiro de esquina o un tiro libre de costado pueden definir la clasificación. Durante la charla técnica final, el entrenador asignará marcas personales muy estrictas para neutralizar el poderío aéreo ecuatoriano y exigirá máxima concentración a sus cobradores para sacar provecho de la velocidad que adquiere el esférico en la altura de la Presidistas capital. A lo largo del encuentro, la gestión de los cambios por parte del banquillo mexicano será un reflejo directo de cómo Aguirre maneje el desgaste físico provocado por las condiciones del entorno. El director técnico tiene claro que si las quejas de Ecuador sobre los vuelos y las sedes son reales, el fondo de armario de su plantilla será vital para asestar el golpe definitivo cuando el rival comience a dar muestras de agotamiento. Si el partido se mantiene empatado, el vasco no dudará en introducir piernas frescas en el ataque para asfixiar la salida de una defensa ecuatoriana que podría verse mermada por la falta de aclimatación. Aguirre jugará su propio partido desde la zona técnica, utilizando el impetuoso apoyo de la afición local para intimidar al rival y mantener la intensidad en cada rincón de la cancha. La preparación psicológica que el entrenador ha inyectado en el grupo es quizás su obra más meticulosa para el enfrentamiento de hoy, especialmente al usar las quejas de Ecuador como combustible anímico. Aguirre ha repetido a sus jugadores que las excusas del rival sobre los viajes y la localía son el primer síntoma de debilidad y que México debe hacer valer su casa con respeto pero con total autoridad. El técnico buscará mantener a sus jugadores con los pies en la tierra, combinando la exigencia táctica con la inteligencia emocional para no caer en las provocaciones de un equipo ecuatoriano que saltará al campo sintiéndose perjudicado por la organización. Su narrativa apela al orgullo del anfitrión, al esfuerzo colectivo y al colmillo competitivo para desgastar mentalmente a un adversario incómodo. El plan de Javier Aguirre para el partido de hoy se mantendrá firme en su ejecución a lo largo de los 90 minutos, convirtiendo el banquillo en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento estará fríamente calculado en función de la resistencia del rival
Conforme avance la segunda mitad, el estratega mexicano comenzará a mover sus piezas para explotar el cansancio acumulado de los ecuatorianos. El vasco sabe que en este tipo de eliminatorias el aspecto de la resistencia es tan importante como la estrategia inicial, por lo que la gestión de las ventanas de cambio será clave para mantener la intensidad alta mientras el oponente lidia con las secuelas de su largo traslado. Su lectura del encuentro dictará si es momento de refrescar las bandas para seguir explotando la velocidad en contragolpe o si es necesario poblar aún más el centro del campo para solidificar la ventaja. En el vestidor, durante el entretiempo, la narrativa del entrenador se enfocará en corregir los pequeños desajustes tácticos y en recordarles que la ventaja de ser locales se debe demostrar con goles, no con historia. Aguirre ajustará los movimientos de los laterales para evitar que los extremos rivales, a pesar del cansancio, ganen la espalda en jugadas aisladas. El mensaje central para la segunda parte será la consistencia, no desesperarse si los caminos al gol se cierran debido al planteamiento defensivo que Ecuador pueda presentar como resistencia a sus limitaciones físicas actuales. El estratega insistirá en que la presión alta debe ser asfixiante en territorio rival para forzar los errores de entrega que comúnmente propicia la falta de oxígeno en la altitud de la Ciudad de México. La recta final del compromiso mostrará la faceta más experimentada del director técnico mexicano, quien sabe perfectamente cómo congelar los partidos cuando las circunstancias lo requieren. Si el marcador es favorable, Aguirre ordenará un repliegue inteligente, obligando a Ecuador a realizar un esfuerzo supremo para recuperar el balón, un escenario ideal para desgastar por completo a un equipo que ya ha manifestado su descontento con las condiciones del torneo. Por el contrario, si el panorama es adverso, el vasco echará mano de su carácter para empujar al equipo hacia adelante, modificando el dibujo táctico para sumar más hombres en ataque y volcando toda la presión de la localía sobre los hombros del cuadro sudamericano. Su personalidad volcánica en la zona técnica será el motor de un equipo que buscará ahogar cualquier intento de rebelión ecuatoriana. Más allá del resultado que dicte el silbatazo final, la actuación del equipo de hoy llevará el sello inconfundible de la gestión de Javier Aguirre, un técnico que sabe transformar las polémicas externas en fortalezas internas. El estratega asumirá toda la responsabilidad del planteamiento, protegiendo a sus jugadores de la presión mediática generada por los reclamos de la delegación de Ecuador sobre los privilegios del anfitrión. Hoy, frente a Ecuador, el timonel mexicano no solo pondrá a prueba su capacidad estratégica, sino también la fortaleza mental de un grupo que entiende que, en su propia casa y ante su gente, la historia y la localía son argumentos legítimos que deben defenderse con el alma en cada pelota dividida.